Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis aquí, algunos, bueno, has puesto tus pequeños pinitos algo en internet, Joan. Algunos te conocerán, aunque la mayoría imagino que no. La mayoría imagino que no, que tenemos públicos diferentes. Bueno, aquí traigo a Joan. Bueno, ha sido alumno mío y tal. Hemos sido compañeros también en nuestra carrera en el póker y demás. Y nada, bueno, Joan, preséntate un poquito a la gente, cuenta un poco, no sé, puedes contar un poco tu historia, preséntate, qué nivel estás jugando ahora, lo que tú consideres. Te Gracias, cedo, Dani. empieza por ahí. Bueno, como bien ha dicho Dani, mi nombre es Joan y vivo, bueno, en Barcelona y tengo 29 años y llevaré unos 4 años intentando profesionalizar el póker de alguna manera, entre idas y venidas, y este último año y medio, 2 años, he estado bueno, jugando a póker y compaginando universidad y otras cosas y otros proyectos personales, entre los cuales el póker destaca bastante tiempo, bueno, porque siempre me ha gustado y porque siempre he sido una persona muy competitiva y siempre he necesitado como ese hobby o esa parte que me saque ese lado competitivo, digamos, de alguna manera. Entonces, desde que conocí el póker era el 2020, supe lo que era, bueno, sabía lo que era, pero no sabía que se podía ganar dinero con ello, no sabía que había todo este mundillo. Entonces, en el 2020 descubrí un poco todo esto y a poco me fui informando hasta que a finales del 2021 bueno, dejé el curro e intenté profesionalizarlo. Lo hice, sí que es verdad, muy, muy temprano, y cosa de que me arrepiento, pero básicamente estaba muy mal en la empresa Lo donde dejar el estaba. trabajo. Ujú. Sí, 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 sí. O sea, creo que dar el salto a profesionalizarlos tiene que ser un poco más conservador y eso me hubiera permitido estar más tranquilo jugando, sobre todo un año después, cuando ya alcancé el objetivo que era llegar a un Limit 100 en su tiempo. Ujú. Pero bueno, más o menos eso es un poco el resumen. Ujú. Vale, qué bueno. De hecho, te iba a preguntar eso, que a qué te dedicabas un poquito antes o cómo fue yendo tu historia, pero vamos, ya la has metido Ujú. tú solo. Era la segunda pregunta. Te iba a preguntar, cuenta un poquito tu historia Bueno, anterior al póker. si quieres me Venga. expando un poco más. Sí. Yo estudié robótica y estuve Ah, qué en una bueno. Astur empresa. también. Sí, sí me acuerdo, porque Astur también fue profesor mío. Le Cierto. pillé 5 horas de coaching cuando yo estaba en No Limit 25 o algo así. Yo de hecho le Hace, conocí por ti, hace 4 años, exacto, que daba exacto. coach aparte. Fue por ti. Pues estudié robótica y cuando terminé, bueno, hice las prácticas en una empresa, me cogieron, tal, lo de siempre. Y estuve currando ahí 4 años de técnico de instrumentación química. Ujú, Arreglábamos material de laboratorio, de hospitales y ujú, tal, hacíamos calibraciones, puestas en marcha y documentación y tal. Pero ujú, el hecho de tener el curro tan lejos de mi casa, una cosa que no me gustaba, y yo realmente ujú, desde siempre era como que quería empezar una carrera. Quería ujú, empezar a estudiar y necesitaba dinero, entonces empecé a currar, pero como que la capacidad de ahorro era muy poca, ¿sabes? Con el sueldo y demás, y con el hecho de tener que desplazarme y todo, nunca ujú. acababa teniendo el dinero como para poder dejar el curro y empezar a estudiar, y cada vez se iba haciendo más tarde, más tarde, más tarde, hasta que descubrí el póker, básicamente. Ajá. Qué curioso, o sea, que fue el póker luego lo que te permitió, no un trabajo convencional, fíjate tú qué curioso, Exacto, sí. que ahora hablaremos de eso. Qué bueno, Iván, Ujú. muy buena esa no me la sabía yo. Sí. Que bueno, ya lo he dicho, pero a ver, también somos como colegas, hay muy buen rollito entre los dos Ujú. y bueno, y eso, ¿no? Y yo creo que se nota en el feeling, aunque Joan esté más serio porque le estamos grabando, pero hay muy buen feeling entre los dos, hay muy buen rollito. Sí, sí, yo Em, A Dani le conocí en 2022 o a mediados de 2022, creo. Estábamos los dos sí, por No Limit abril 50. o... Sí, abril-mayo de Porque estaba yo 2022. cuando lo de la depresión, estaba yo recién Sí, saliendo, me acuerdo, sí. ahí fue, Que sí, no sí, se sí, le que nadie lo notaba. sabía, claro. Y a partir de ahí Mm. bueno, fuimos amigos, desde entonces que pues mantenemos contacto. Sí, 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 sí. muy buen rollito siempre. Bueno, vamos a empezar con preguntitas así un poco de las Venga. que le van a ir molando a la gente. Venga, voy a ir alternando un poco, ya sabes cómo funciona yo ahí, cómo me salen los Ujú. huevos, de repente suelto una. Pero es que esta me la han escrito mucho en Instagram también, yo también te la iba a preguntar, pero es que me la han escrito mucho. Por cierto, mi Instagram, @DaniPV_90, ahí podéis hacer preguntas cuando traiga a alguien o lo que sea. Aquí soltamos ahí el spam. Em, la gente me ha preguntado mucho. Esto yo te lo digo claro. Bueno, es buena pregunta para mezclar dos situaciones.
Que de media, ¿cuánto estudias y juegas? ¿Vale? Vamos Ujú, a poner un poco como, porque ahora dices que estás estudiando, estás compaginando ujú. con otras cosas y tal, y de ahí también te lanzaré otras preguntas, porque ya ven y viene a mucha gente que esté como tú. Pero digamos, vamos a poner versión a tope con el póker, digámoslo así, cuando estás full y Ujú. cuando estás pues con otras cosas. Puedes un poco como contar todo, ¿sabes? Porque sabemos que tienes opción que si trabajo, que si no sé qué, si no sé cuánto. Cuenta un poquito Sí. ahí las Bueno, diferentes primero, situaciones. como has dicho, estoy ahora currando media jornada en una empresa familiar y a la vez estoy sacándome una carrera. Me estoy sacando AD, em, lo diré mañana, online. Brutal. Y, y aparte estoy jugando a póker. ¿Qué pasa? Que lo que estudio yo no es lo mismo que recomendaría estudiar a una persona que esté jugando mis niveles o unos niveles parecidos o una persona que acaba de empezar. ¿Sabes? O sea, yo creo que a lo largo de la vida de la carrera de un jugador de póker, creo que hay diferentes porcentajes en cuanto a estudio y grind que tienen que ir variando según las necesidades de cada uno. Sobre todo si tienes Bueno, un nivel muy batido, ¿sabes? te O iba a sea, preguntar no tiene mucho una cosa. sentido que estudies mucho. No Sí, hemos sí, dicho en sí. qué nivel estás jugando, ¿no? No lo hemos llegado a decir, me parece, ¿no? No. Bueno, coméntalo un poquito también, es verdad, que no lo va a ponerlo seguramente en el título del vídeo de la entrevista, pero no lo hemos dicho. Bueno, ahora Brutal lo tuyo, por eso, para que lo... yo empecé el año pasado jugando 200 y lo terminé jugando 200, bueno, entre 200 y 600. Abriendo Ujú. 400, 500, 600. Y ahora he vuelto de vacaciones y estoy jugando 200 y abriendo algo de 100 porque me he pegado unas vacaciones de 2 meses, ¿sabes? Que no me acuerdo ya ni de lo que era una carta. Y nada, llevo 2 días jugando, pero poco a poco ya volveré a abrir 400 y 500 y lo que se vaya dando. Lo que haya también un poco porque tienes que abrir un poco de multi-stake porque ahora en punto es, depende del horario. Yo que tengo el horario un poco reducido y demás, es lo que hay, ¿sabes? O sea, tienes que hacer multi-stake casi sí o sí. Bueno, en 50-100 todavía se puede conseguir algo, pero a partir de Mm, ahí ya, como solo tengas un stake, no encuentras mesas. ujú. Que volvamos un poquito, que te estaba preguntando Ujú. precisamente eso, que cómo te divides los tiempos, Exacto. A dependiendo ver, de en qué época. Volvamos de otra vez ahí. estudio y de green. A ver, te cuento primero si quieres lo mío personal y luego lo que recomendaría a gente de que esté empezando. Yo básicamente tengo como 3 etapas, en la etapa en la que tengo exámenes, en la etapa en la que no tengo exámenes, pero que estoy con la uni y la etapa que tengo vacaciones de la uni. Entonces, cuando tengo vacaciones de la uni, intento estudiar más o menos entre 6 7 horas a la semana Ujú, distribuidas entre 1 hora y media, 2 horas al día. Cuando tengo exámenes directamente no estudio póker, simplemente ujú, tengo mi típico calentamiento de 15 minutos de que te miras algo de póker para no empezar frío y demás, todas las ujú, sesiones. ujú, Y de normal cuando estoy con la uni y no tengo exámenes, pues estudio 30 minutos, 1 hora al día, sin falta ajá, y ya está. Sí que a lo mejor en los fines de semana que tengo más tiempo, meto alguna sesión de estudio con colegas, que entonces eso ya es fluir, ¿sabes? Se alarga lo que se alarga en ujú, colegas que tengo yo de confianza y tal. Pero claro, no es lo mismo lo que estudio yo ahora, que intento como jugar muy de seguido para no perder el nivel, o sea, intento jugar todos los días, aunque sea ujú, poco, todos los días que no, es otra cosa que no recomiendo. Mínimo te recomendaría un día de descanso. Pero es que si no, no llego al green y a todo lo que me gustaría hacer. Soy una persona bastante que se pone unos objetivos bastante elevados. Y luego ya si no llego, por lo menos no me fustigo y que sea lo que sea. Pero claro, yo he estudiado todos los spots 2 o 3 veces y muchas, muchas horas durante muchos años. O sea, yo al estudio le he dado mucho y literal tengo como 2 carpesanos así de apuntes de cosas que hice con coachings y demás. Y me ujú, repasé el juego 2 o 3 veces, o sea, con todos los spots, todas las situaciones y demás. Entonces ujú, ya de todo eso que me acuerdo y poco a poco cómo va evolucionando y esas pocas sesiones de estudio ya tiro. Pero si es una persona que acaba de empezar, yo creo que 50-50 de estudio grind sí que lo metería. ujú. Y luego ya si te ves con banca y con ganas y necesitas subir banca, ya bajas un poco el estudio y metes más grind.
para Ujú, subir la banca y luego ya elevarte al siguiente nivel. Y cuando ya estás ujú, en ese nivel y ves que te empieza a costar más, dices, hostia, estos juegan diferente, tal, no sé cómo adaptarme, entonces ya vuelves a meter un poco más de estudio. Es un poco, siempre tienen que ir de la mano y siempre tiene que haber, según mi modo de ver, un poco más de jugar que de estudiar. O sea, ujú, tienes que aplicar lo que estudias, porque si todo se queda en la teoría, tú puedes ser buenísimo en el replayer, pero luego ya no te sirve de nada. ujú. Sí, sí, efectivamente. Eh, Rebobino un poco, o sea, como que pongo un poco en contexto a la gente. O sea, que Joan estaba, bueno, de hecho entraste conmigo cuando estabas en 200 creo, ¿no? O estabas, Sí, me con el mental. refiero con Sí. el mental, bueno, que sí, Ujú. ahora a principio de año fue, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo por fechas, o Fue, sí, no me acuerdo. fue No me acuerdo. en enero de este año fue, Sí, porque por hoy eso me a lo... principio de año, ¿no? Sí, sí. Vale, Porque yo he vuelto a empezar a currar y me estoy volviendo a escuchar todos los podcasts y ah, eran qué principios de bueno. enero. Sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Joder, es que esa es otra, o sea, lo estáis viendo. Qué metódico, qué constante. Joan le digo, haz esto, lo hace al momento. Está haciendo todo lo que os acaba de decir que está haciendo y ha subido aún así de niveles. O sea, es muy, muy, muy metódico de siempre, muy, que luego precisamente, bueno, yo creo que te la puedo lanzar ahora, no recuerdo en qué orden está, pero Ujú. así también te la lanzo también. Ya has comentado todo lo que estás haciendo a la vez, que es una barbaridad. O sea, yo te lo dije, digo, yo no sería capaz yo mismo y tengo una mentalidad fuerte de ir al ritmo que vas tú. O sea, es brutal. Em, en ese sentido, Joan, ¿qué recomendaciones dirías o qué consejos le darías a esta gente que hay mucha también que se pone en cierto modo excusas, ¿no? Aunque obviamente hay gente más capaz que otra. En el sentido de cómo organizarse, que tengan un trabajo, que tengan, pues eso, ¿no? ¿Qué consejos tú le recomendarías a ese tipo de gente? Que a lo mejor le puede costar un poco más o que no saben eso, ¿no? Cómo cuadrar su vida. Porque tú ya hemos dicho todo lo que haces y aún así has subido niveles con el... Ujú. Pero claro, lo que tú dices, si hace falta 7 horas a la semana. O sea, 7 días a la semana, perdón, poke. Sí. Eh, ¿Sabes qué pasa? Adelante. Que mi situación es como un poco, lo tengo de todo. O sea, tengo mucha suerte en muchos aspectos que me hacen poder hacer todas estas cosas, si no, ya sería imposible. Por ejemplo, yo el trabajo que hago no es mental, ¿vale? O Importante sea, eso, importante eso. mi trabajo es más físico y de rutinario. Yo trabajo con la empresa familiar de lampistería, ¿vale? Ujú, Entonces, al final no requiere mucho esfuerzo mental y puedo escucharme un podcast y voy haciendo y tal. Y simplemente lo hago para ayudar a mi familia de mientras me estoy sacando la carrera y demás. Em, y porque aparte o sea, me quiero hacer una casa, entonces todo esto me va a servir para el futuro, ¿vale? Yo noto que estoy creciendo también haciendo esto y aparte que saber de este tema, o sea, te va a ayudar siempre. ujú, Em, ujú, entonces, claro, si tú trabajas, por ejemplo, en una consultoría que estás todo el día delante de un ordenador, estás 8 horas, 9 horas, 10 horas fuera de casa delante de un ordenador con un trabajo mental, yo ahora no podría estar jugando lo mismo o estudiando lo mismo como mm, lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? 100%. Entonces yo tengo mucha estructura de, primero, esfuerzo físico, descanso, esfuerzo mental, descanso, esfuerzo físico y esfuerzo mental. Es un poco la Ujú. estructura de mi día, ¿sabes? Entonces, ¿yo qué le recomendaría a la gente? Pues primero Familia que puede ser quieran. también, ¿eh? Que no tiene por qué ser un Prim- trabajo, pero... sí, Sí. pero primero que quieran, ¿vale? Si tú Ujú, quieres, al final buscas el tiempo y si te gusta, o sea, que quieras y que te guste. O sea, primero que no lo hagas por dinero. Porque si lo haces por dinero, al final, en algún momento vas a mandarlo toda la mierda porque es muy duro el póker mm, mentalmente. Y por eso mm, estuve contigo dando clases de mental, que era en lo que yo fallaba más. ujú, Es muy duro. Entonces, si no te gusta ya directamente, pues tómatelo como un hobby de vez en cuando, pero cuando te apetezca. No lo intentaría llevar a como un ingreso fijo, bueno, o no es fijo, ¿no? Pero un mm, ingreso extra cada mes. Em, y aparte de eso, pues ponerte tú los tiempos. Por ejemplo, curras 8 horas, pero seguro que antes de ir a currar, a lo mejor tienes 2 horas libres que puedes mirarte, estudiar 20 minutos y jugar 1 hora y media. O si no, o encontrar el horario en que tú tengas 1 horita, 2 horitas al día, o si no, los fines de semana. Seguro que en lugar de levantarte a las 11 de la mañana o salir de fiesta, siempre vas a encontrar los momentos, aunque sean pocos, para poder irle poniendo. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Barcelona,
yo tenía una hora de ida y una hora de vuelta en tren, que me Ujú, las pasaba viendo vídeos de póker y aprendiendo póker con contenido gratuito. O sea que al ujú, final, si uno quiere, poco a poco va pudiendo, ¿sabes? ujú, Y tampoco no sobreestresarse. Yo creo que un error que cometí fue intentar cumplir cosas que no dependían de mí y sobreestresarme y ponerme mucha presión con ello. O sea, al final, si ujú, tú tienes un trabajo fijo y tienes una familia a la que respaldar y demás, eso es lo primero, ¿vale? Si esto ujú, se va dando bien poco a poco, es secundario, pero, o sea, obviamente inténtalo, cúrratelo, si te gusta, dedícale horas, pero ujú, no hagas el loco tampoco, ¿sabes? ujú. 100%, muy buena ayuda, muy buenas reflexiones y demás, cosas que contar. Que tengo tantas que te preguntaría, pero tampoco quiero robarte aquí un montón de tiempo porque me van surgiendo más mientras vas hablando. Em, vale, esto me lo han preguntado mucho, entonces te lo voy a decir también. Ujú. Bueno, me preguntan eso, que tú fuiste muy rápido, que cuánto tardaste tú en vivir del póker, desde que te lo propusiste, porque yo creo que etapas de recreacional, bueno, tú tampoco tuviste mucha, ¿eh? No, No yo tuviste etapa de mucha, tú recreacional fuiste... tuve 2 meses tuve de Sí, recreacional. por eso. De mirar a vídeos de Ceros y de Adrián Mateos, descargarme Winamax, ponerme en Zoom en Limit 2 y empezar a regar ahí que pot olín. Venga. Qué buena. Ahora voy a hacer como que tengo ases, pot olín. Porque sí. Sí, 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 y, sí. y yo digo, ¿pero qué haces pagándome con eso? Bueno, no sé. Total. Sí. ¿Cuánto tardé? Pues en profesionalizarme, digamos. Yo a lo Yo mejor dejé el diría vivir curro. de ello, ¿no? Por decirlo alguna. Vivir de forma estable, que tú digas, ya vivo de esto, ya soy Ujú. ganador para vivir en el lugar bueno, que tampoco precisamente barato, pero bueno, también tú tenías otras No, circunstancias, pero el tema es que depende de dónde vivas en España. sí. O sea, hay mucho debate con esto, ¿no? Pero Mm, yo creo que Enolimi 100 es demasiado justo para vivir en España. Yo llegué a Enolimi 100 de Enolimi 5 a Enolimi 100 en un año, ¿vale? A estar mm, medio establecido a Enolimi 100 en un ya año. ves. Sí, sí. Pero lo Muy que salido de pasa lo normal, Pero lo lo que tuyo. pasa es que en No Limit 100 tampoco te da para vivir, porque sí que te da para vivir, pero como tengas un mes malo, media banca, entre gastos y todo, media banca se te va al garete. Entonces, si tu banca no crece, tú no creces. Te come el rake por estar en No Limit 100 y al no Mm, poder progresar, es donde se estanca mucha gente. ujú, claro. Porque tú necesitas que tu banca crezca para poder jugar más alto. Entonces, a la que juegas más alto, el rake o sea, los jugadores más o menos a veces son los mismos, generas más rake, pero te quitan, o sea, te dan más rake back y a la vez pagas menos rake. Entonces es Sí. como exponencial lo que ganas. Entonces, Ujú, quedarse estancado en el Mi 100, que es una cosa que ahora, bueno, en el Mi 50, en el Mi 100 hay mucha gente estancada, que no sé si tendrán otro trabajo o qué, pero es simplemente cuando pasas ahí, todo es mucho más holgado. En Olimi ujú, 100 estás con el agua al cuello. ujú, Que 2 meses malos y tienes que bajar a 50 a lo mejor para estar tú tranquilo. ¿Sabes? De eso ujú, depende también un poco de cada uno, de cómo quiera vivir de tranquilo o de cómo de averso sea el riesgo. ujú. O sea, pero en resumen, digámoslo así, a ver, porque 100 un ganador sólido, digamos, en cuanto a conocimientos, en mi opinión al menos como profesional en ese sentido de decir, coño, ya estás con... Profesional un poco más tal, quizá 200, ¿Sabes qué digámoslo así, pasa? ¿no? ¿Sabes qué Porque pasa? Que hay un salto grande en punto fresh. cuando yo lo iba a profesionalizar, cuando yo estaba planeando, vale, no le mi 100, tal, más o menos me dará para vivir. ¿Qué pasa? Que ya pasó todo lo del COVID y Ujú. hubo 2, 3 años que todos los precios se dispararon. Entonces, el nivel, el ritmo de vida de gastos de una persona media en España se multiplicó Sí, la bastante. inflación, a ver, Y se pusieron en Europa a imprimir billetes y hubo Exacto, inflación. exacto. Por culpa del coronavirus, los siguientes años hubo bastante inflación. Y a partir de ahí, No Limit 100 ya era. No da, casi que no da. Claro, también depende, ¿eh? Donde yo vivo, un ganador sólido de Claro, 50, un claro, ganador sólido de 50, ¿eh? pero yo que Pero vivo tú vives en zona cara. Al lado de Claro, tú Barcelona, vives en que zona comiendo cara. arroz y pan te gastas 1.000 euros al mes, o mil y Ujú, pico, ¿sabes? ya ves. Ujú, ya ves. Pero bueno, en resumen de la pregunta, un año, tío. O sea, Un año. lo tuyo es brutal, es brutalísimo.
A ver, Em, acompaña un poco el run, supongo también, y sobre todo la constancia. Al final, si Tú eres aprendes muy lo que tu constante. coach o o sea, tú piensas que yo dejé el curro y tenía solo, entre cejas, tenía solo un objetivo. Y era en 6 meses estar en 50 y luego de 6 meses para arriba intentar llegar a mi 100. O sea, con shots Ujú, agresivos, con todo. O sea, tenía que conseguirlo porque si no me volvía a trabajar. Y eso era como, vamos, súper fustigante para mí. ujú. Bueno, qué interesante eso que estás comentando, porque hay mucha gente que eso no lo sabe gestionar, muchísima gente. Situaciones parecidas a las tuyas, de tengo esta fecha porque se me acaba el paro, porque se me acaba el dinero Claro, ahorrado, yo porque tenía se un me... año de paro no sé qué. Claro. para conseguir banca, claro. Y luego lo que yo no sabía es que después de ese año de paro, claro, yo era un chavalín. Yo no sabía que después de cobrar ese año de paro, el año siguiente tenía que declarar por el póker y por el paro que había cobrado. Bueno, Entonces la ya, ignorancia del momento. sí, 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 Ay, sí. esas cosas que nos pasan, tío. A ver, ya sabes, sacan de todos lados. Mira, pues ya que has dicho tema profesores y tal, tampoco hace falta tema comentar toda la carrera y tal, pero ¿quién dirías? A lo mejor te vienen varios, ¿eh? Ujú. Profesor que te haya marcado a ti, o quizá con el que digas he dado un gran salto, o lo que sea, de los que hayas tenido. Con el que haya dado un gran salto, creo que O no que ha tú, habido ninguno con que te ha quien, marcado, ¿sabes? O lo que sea, no sé. O... a ver, con el que más he aprendido, yo creo que es con Raúl Mestre. Ajá. Al final, Ah, viendo clases de Raúl, yo creo que es el que más me ha marcado, porque aparte Raúl fue el profesor de Borja, que fue con el que estuve con él, digamos que fue, sí, eh, doctor Banana, vamos, para quien no lo sepa, vamos, doctor sí, Banana, sí. Yo, de a ver, Borja. con Borja di un salto de calidad brutal. Al final, Ujú, estuve un año con él, pude ir a su casa durante un mes a empaparme de sus pensamientos y todos sus pensamientos vienen de una forma de jugar muy similar a Raúl. Entonces, a partir de ahí, cuando acabé el coaching con él, me pasé a Educa Poker y a empaparme de Raúl, de Michael Full, ujú, también de Educa Poker, ujú, ujú. que es también otro discípulo de Raúl Mestre, así que supongo que digamos que el que más ha influido en mi carrera sigue siendo Raúl Mestre, porque es al Sí, final el de que ha forma. enseñado a los dos discípulos de los que yo más me empapo, más similar tienen la forma de jugar. Es que ese hombre es un genio, tío. Ese hombre es un absoluto genio. Muy interesante, sí, de forma directa o indirecta, al final, claro, Raúl Mestre, muy, muy interesante. Luego te haré preguntas a ese respecto con el tema bueno, ya, luego te lo digo, no me voy a adelantar. Ujú, Esto, mira, esto yo creo que es muy interesante también porque, como buen metódico que eres, lo que te voy a preguntar ahora, yo creo que también le puedes ayudar a mucha gente. Que es, y a mí me encantó de primeras cuando yo te lo vi, en su momento, que yo ni había trabajado el mental ni leches, yo me inspiraba en ti, en tu forma de plantearte lo que es, cómo te planteas tú o cómo te organizas tú tal, tus objetivos. Tus objetivos, bueno, tú los sueles hacer mensuales, digámoslo así, ¿no? Ahora dice, me bajo la pizarra. ya Eso estoy te lo mirando copié la a ti, de pizarra. hecho. De hecho, te lo copié a ti en su momento lo de comprarme una pizarra. En su momento eso te lo copié a ti. Pero estaría bien, ya hablando en serio, Joan, estaría bien que lo contaras en el sentido, o sea, porque está todo como muy bien cuadrado en el sentido de que sean, que yo te los he visto, obviamente, como exigentes, pero viables, y luego te das cierto punto de flexibilidad. O sea, me parece muy interesante. Entonces, comenta, que yo creo que puedes A ayudar a ver, muchos. yo una vez, o sea, en enero me planteo más o menos los objetivos que quiero hacer por meses o por trimestres, según como tenga yo organizado el año. O sea, yo como voy a Ajá. remolque de la universidad, entonces hay diferentes etapas. Entonces tengo de enero, febrero, de marzo a julio, agosto, septiembre y luego de octubre a diciembre, sin más. O sea, es como que en enero me planteo todo el año y me pongo objetivos de qué es lo que me gustaría estar haciendo, ¿vale? Por ejemplo, tengo grindar tal, shotear 500 y aprobar todo lo de la uni. Y luego grindar y seguir con el curro de mi padre y esforzarme, no sé qué. Y luego en diciembre, por ejemplo, tengo aquí puesto de grindar de 400 a 600, intentar no abrir 200, que eso al final no depende tanto de mí porque el tema horarios y de que haya mesas o no, pues intentar subir el average stake. Y entonces, y también tengo una hoja de Word
que me pongo los objetivos que me gustaría cumplir ya fuera de lo que es el póker. Leerme tantos libros, pesar tanto peso, cómo cuidar mis relaciones a nivel de familia o pareja y demás, cosas de estas. Entonces, a partir de ahí, yo cuando llegue el 20, no, el 30, 31 de diciembre, lo miraré y miraré a ver cómo ha ido el año. Y luego haré lo mismo para el año siguiente. Y más o menos para tener un foco de quiero hacer esto y si se me ocurre verlo a mitad de año, a ver cómo voy, ¿sabes? Y a Ajá. ver si tengo que darme más caña o no. Luego, aparte, tengo objetivos mensuales, siempre una vez al mes me planifico todo el mes de lo que es lo que quiero Ujú, hacer durante el mes, terminar las ujú, entregas de la universidad, hacer X cantidad de manos, estudiar X veces al día, hacer X pasos al día, leer todos los días o casi todos los días, yo qué sé, cosas de estas. Y ujú, luego una vez al día, antes por la mañana o antes de irme a dormir el día anterior, intento poner todo lo que tengo que hacer al día siguiente. Porque al final, si no lo apuntas o no lo tienes en algún lugar donde tienes que hacer esto, al final se te va a olvidar, ¿sabes? O sea, yo, por ujú, ejemplo, yo qué sé, tengo que comprarle una cosa a mi hermano. Si no me lo apunto en la pizarra para hacerlo mañana, no me voy a acordar al final la vida de un ser adulto que tiene muchas cosas que hacer, se le van las cosas de la cabeza. O sea, al final apuntar las cosas para mí es primordial. Y yo me ajá. organizo un poco así, me planteo los objetivos así. Y luego todos estos objetivos van como en dirección a lo que a mí me gustaría ya más a largo plazo, que es comprarme un piso, Eso te iba a formar preguntar. una familia, todo va en esa dirección, ¿sabes? Ujú, Estabilidad económica, emocional, física, cuidarme mucho en ujú, lo físico, porque al final, ¿de qué me sirve ujú, ahora estar currando como un cabrón para llegar a los 50 cuando me pueda retirar o a los 60? Dime la edad que quieras y esté hecho una mierda. O sea, al ujú, final hay que 100% de cuidarse al acuerdo. día a día. Ajá, 100% de acuerdo en todo. Además, en cuanto a lo que has dicho, por ejemplo, de apuntarlo todo, es que eso además te permite estar enfocado en lo que realmente sea importante para ti, porque si no estás dándole vueltas a acordarte. Eso yo lo recomiendo mucho de tema alumnos. Y una cosa que yo sé, pero que no has dicho, que también digo para aportar a los demás, porque yo, claro, hemos visto todo lo que hemos dicho de relaciones, no sé qué, eso le hemos dado vuelta en el coaching y todo eso, de cómo Sí. organizarte y demás, que tú te pones esos objetivos ambiciosos, pero te dejas un margen de error, que me Es lo parece que me muy había dejado. importante. Exacto, yo me Me pongo un parece objetivo muy que, digamos, importante. es el 100. Bueno, si el objetivo es el 100%, o sea, si todo sea de puta madre y si se alinean todos los astros, puede llegar aquí, pues yo pongo el 80 o el Ujú, 90 o lo que sea. Y si llego al 60, no me fustigo por no haber llegado al 90, porque ya me estoy poniendo el objetivo como muy ambicioso. ujú, Eso lo veo importante, porque eso es otra cosa que me pasaba a mí antes, que yo quería llegar a 200, me llegó un down de la hostia de 120.000 manos o 130.000 manos y que de no ganar y no podía, o sea, y cómo puede ser, todos mis amigos están avanzando, yo no estoy avanzando y la varianza, o sea, ujú, es muy, muy dura. Entonces, ujú. sobre todo ponerte objetivos y cosas y no fustigarte por cosas que no dependen de ti. O sea, tú si al final del día has hecho todo lo que puedas, autorresponsabilidad y aceptación. Exacto. Mm, Como se nota que hemos trabajado cositas, ¿eh? Ujú. Qué bien lo explicas, qué bien lo explicas. No, 100% de acuerdo. Esto que tú has dicho de la aceptación me parece súper clave. Y la otra parte, así ya que estoy, me gusta aportar cositas a la gente. Por eso tú eres el protagonista, pero si puedo dar alguna pildorita de Y lo que tanto. tú, Claro en que base sí. a lo que tú vayas comentando. El punto resumen, o sea, el punto que yo diría importante es, hay que ponerse objetivos ambiciosos pero viables para en momentos que a lo mejor puedas caer en procrastinación o tal, digas, no, 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 este es mi objetivo y voy a ello, pero a la vez cuidado con vincularte mucho al resultado o al objetivo, porque eso puede ser al final una bomba autodestructiva brutal. Entonces, el punto de equilibrio está justo ahí. En esto que tú has dicho me parece buenísimo de darte ese margen de error. Por eso quería comentarlo, digo, porque me parece muy, muy, muy bueno, tío. Nada, pues muy buena respuesta. La verdad es que me Y está si pareciendo los una entrevista objetivos, brutal. Sí. y si los objetivos no se te están cumpliendo y tú te estás esforzando y lo estás pasando mal, es que estás a punto de dar un salto. Buenísima esa, buenísima. Yo siempre digo, Por- si no tienes miedo o no se ponen las cosas difíciles, estás sí, como demasiado cómodo. Cuando ya sí. se pone la cosa jodida, muy buena esa.
Sí, Buenísima sí. esa, muy buena. Porque a mí fue lo que me pasó. Fue llegar a un punto en que Cuenta, digo, cuenta. o sea, estoy dando lo máximo de mí, no se están dando los resultados, voy a tener que volver a empezar a trabajar si hace falta. Me lo como con patatas, es lo que hay, yo he dado lo máximo de mí y yo estaba fatal, o sea, estaba fatal. Ya no jugaba igual, la varianza me estaba comiendo, la banca no estaba creciendo y yo tenía una expectativa que no se estaba cumpliendo y eso me estaba reconcomiendo por dentro muchísimo y hacía que todo mi juego cambiara. Y entonces, cuando ya toqué fondo y tomé una serie de decisiones que son las de empezar la carrera, poner más estabilidad en mi vida, tener un ingreso extra y ponerme a hacer otra cosa que no tenga que tener toda la presión extra del póker comiéndome la cabeza, fue cuando me relajé y vino todo solo. Y literal, o sea, Efectivamente, tú a ti mismo te estabas autosaboteando en cierto modo sin darte cuenta, precisamente por tener esta vinculación al resultado que estábamos hablando. Pero justo fíjate, justo a partir de ahí, que es cuando lo estuviste tan mal, ahí vino el despegue, lo que siempre digo. Cuando las cosas están difíciles, si sales de ahí, a mí me pasó con la depresión. A partir de ahí fue, no, no a tu velocidad, porque costó salir, costó lo suyo, pero lo mismo, tío. sí, 100%, sí. buenísimo aporte ese, Joan. Muy, muy, muy bueno. Em, vale, te voy a hacer una pregunta. Bueno, es que ha sido, parece que te sabes lo que te voy a decir, tío, porque estoy como respondiendo cosas. Lo de te iba a preguntar, digo, ¿y a largo plazo qué objetivo tienes? Y muy bueno lo de la casa que me has dicho, formar una familia, tal. Vale, pues te iba a preguntar ahora, porque esto le va a interesar a mucha gente. ¿Cuáles dirías que son las claves, aunque ya hemos tocado algunas, para que un jugador de póker pueda llegar a un nivel como el tuyo, digámoslo así? Clave número uno, ya lo he dicho antes, que te guste. Sí, por supuesto, 100%. Si te gusta y te pirra, al final vas a acabar haciendo o sea, tu mente va a estar pensando en póker. O sea, yo, por ejemplo, a mí me flipaba y estaba todo el día con el póker y yo soñaba con póker y cuando me iba a pasear a dar un paseo pensaba en la mano que había tenido y pensaba en cómo coño resolver la mano para que pudiera ganar la mano. Pero claro, yo antes, cuando me pasaba esto, no era tan, o sea, no sabía realmente lo que era el póker o lo que era cómo jugar al póker. Yo quería ganar todas las manos, ¿sabes? Ujú. Y claro, Claro, el tema eso también ego es y un error. tal, Claro, claro, ahí, claro. ahí también ha habido Pero, trabajo. Sí, sí, pero sí. eso, el que te guste y el que te apasione, eso hace que te impulse un montón. Luego, el ser metódico y el hecho de tener una buena mentalidad, yo creo que es la otra clave. Porque al Ujú, final cuando es que claro, es que la gente que tiene un curro normal y demás, típico, que tienen su ingreso fijo y demás, van a currar, hacen sus horas y saben que a final de mes tienen su dinero y demás. Pero estarte sentado en la mesa de 6 a 10 horas al día, eh, grindando, estudiando y haciéndolo todo lo mejor que puedas, y tenerte que sentar el día siguiente con la sensación de que me vuelvo a sentar a perder dinero, ujú, es muy duro. Entonces, tener una buena mentalidad y saber dónde poner el foco y sobre todo trabajarte muy bien el tema de tener un poco de frialdad, ¿no? De poco apego, trabajarte en ti mismo, autoconocerte. Yo creo que una persona, o sea, mm, obviamente tienes que tener la parte lógica entrenada o entrenar la parte lógica, porque al final el póker es mucho de lógica. O sea, hay la parte de teoría y luego si la teoría hay algo que el jugador contra el que estás jugando no encaja en la teoría o pasa algo, entonces tu lógica puede hacer que ganes mucho de esa situación. Entonces, el juego lógico también ahí juega una gran parte. ujú, Pero yo diría que básicamente eso. O sea, ujú. estos tres puntos. O sea, la mentalidad, el que te guste y que tengas una buena base lógica o que se te dé bien la lógica, yo creo. Y también quizá que veo como asomar una cuarta, quizás, saber desarrollar el desapego.
diría, Sí, en base a lo que me acabas exacto, de sí, pero comentar. eso lo cuento también como mentalidad, o sea, como la parte del aspecto mental y demás. Sí, el desapego al final. El Luismi, supongo que muchos lo conoceréis, que ahora sube bastante contenido en Instagram y demás. Subió una historia muy buena que decía que la banca de un jugador de póker no es dinero, es una herramienta. Entonces, 100%. no te lo tienes que tomar como dinero. Tú cuando te retires como jugador de póker y ya no vuelvas a jugar nunca más, luego retiras el dinero y eso se materializa en dinero, pero hasta entonces no. Hasta entonces es una herramienta que te permite ganar más o menos dinero. Y Ujú, ya está. Es 100%. eso. Muy A la buena vez esa. que si en lugar que de con bebés estás jugando con euros y tú te lo tomas como si fueran euros y dinero, eso te va a crear una emoción y te va a hacer jugar mal. 100%. Apego. Sí. Apego. Qué buena esa. Mira, pues ya que estás diciendo lo de mentalidad, en tu opinión, ¿qué porcentaje dirías que puede tener de importancia? Y claro, uno digamos que resta al otro. Mentalidad en general, porque ya sabes que a mí la gente dice mental, no. Yo hablo de mentalidad en lo global, para la vida, para el póker y para todo. Porcentaje que tiene importancia el apartado técnico versus mentalidad, en tu opinión. Pregunta difícil. Sí, sí, porque creo que no es lo mismo. El porcentaje creo que no es lo mismo en niveles medios bajos que en altos, yo creo. Yo creo que Ajá. en niveles altos, altos estoy hablando de en el mid 1000 más, yo Ujú. creo que 60-40. 60% Mental. mentalidad y Mentalidad. 40% nivel técnico. Y más para abajo yo creo que 40% mentalidad y 60% nivel técnico. Ajá, Pero es una interesante. parte muy importante. O sea, si tienes una mentalidad de mierda, mm, Mm, se te van a ir, se te va a ir mucho win rate por ahí. Porque ujú, a la sí. que te truquen, o sea, a la que te tildes con un fish o te truquen un par de veces y lleves, yo qué sé, 30.000 manos perdiendo dinero y demás, y tú tengas el ego subidito, vas a empezar a regar, seguro. Ahora, entonces, en ese sentido, yo creo que te puedo hacer Es que me viene una pregunta también. Es que no sé cómo formulártela, pero bueno, digamos, porque estamos hablando de apego, desapego, al final vienen muchas cosas del ego, que eso también lo hemos trabajado, de Sí. cómo de importante puedes ver tú aprender a gestionar el ego, o qué experiencia has tenido tú, sería algo así, ¿sabes? De lo importante que puede ser eso. Mm, O cuánto puede bueno, afectar. a Desvíalo ver, como quieras, afectar afecta un montón, en tu opinión. pero aprender a gestionarlo, yo al final, o sea, hemos dado todas las clases y todavía no me lo he repasado todo lo que me gustaría repasarlo, pero saber lo que hace y reconducirlo muchas veces para, en lugar de que te reste, que te potencie, yo creo que es muy importante. Efectivamente, 100% de acuerdo, porque al final el ego tiene una parte siempre que te puede sumar si sabes gestionarla bien, pero si te sobrepasa, Mm. te puede hundir totalmente. Bueno, como Em, todo, ¿no? sí, Todo en su, bueno, bien justamente. medido, digamos, es positivo. Sí, 100%. Yo siempre digo, a mí la palabra equilibrio, tío, en general, para la mayoría de las cosas, para mí es básica esa. Lo que decíamos, equilibrio, relaciones, familia, vida social, póker, trabajo, es que es clave en todo, un equilibrio. Pues mira, ya que estamos hablando un poco que bueno, hemos nombrado eso como dificultades o tal, ¿cuáles dirías tú, Joan, que han sido los principales problemas que tú has visto en jugadores o compañeros que o no han logrado, durante los que hayas conocido, ¿vale? O que no han logrado profesionalizarse o que habiéndolo logrado, como que lo que decíamos, ¿no? Se han quedado atascados en 50, en 100, lo que sea, ¿no? Principal o principales problemas más comunes que tú, digamos, has visto. Mala gestión de banca, Ajá, yo creo. O ajá. sea, el hecho de estar en No Limit 100 y tener una mala gestión de banca te manda para No Limit 2 rapidito. O sea, 100%. pero bien rapidito. Eso para Ajá. empezar. Y luego yo creo que la gestión del mental. Yo creo que he visto bastante gente no poder con las malas rachas. Y yo Ujú. mismo no me quedé por el camino porque no he dejado el póker, pero sí que no pude continuar con ello a full porque me estaba comiendo por dentro. Y no Quise pasa hacer un nada, parón.
y no me escondo. O sea, ¿De cuánto, Joan? no paré de jugar a póker, pero simplemente Ah, necesitaba como algo que me diera estabilidad a mi mente. ajá, O ajá, sea, ajá. yo creo que esas dos. Ajá, muy buena. Sí, es que yo recuerdo que hemos tenido una conversación en ese sentido, que te llegaste a sentir muy sobrepasado, hubo un tiempo que te pasó. Y digo, y te Sí, iba a sí, sí. preguntar eso, digo, pero te planteaste, te habrá pasado incluso a ti, Claro, plantearte a abandonar incluso. claro, claro. Abandonar. ¿Sabes qué pasa? Que O... llegaba un momento en que yo sabía que podía generar dinero jugando al póker y generar más dinero que un trabajo de medio, pero por X o por Y nos estaban dando las, las circunstancias, los resultados, y yo aparte veía en el replayer mis manos y decía, hostia, es que como estoy jugando no se refleja lo que yo sé, ¿sabes? Y en el replayer yo decía, es que esto es esto y vale que tienes más tiempo y para pensar, pero es que lo veía rápido, ¿sabes? Pero es que yo tenía tal nivel de emoción acumulada mientras jugaba, de no querer volver a trabajar, de no querer volver porque yo realmente estaba angustiado yo en mi trabajo de antes, o sea, estaba Ujú, agobiadísimo. Y volver a tener que ir a hacer algo similar, pues me reconcomía la cabeza. Entonces, el no poder estar avanzando y ver que mi estancamiento estaba teniendo un coste de oportunidad elevado, ujú. pues realmente me estaba jodiendo bastante. Eso en futuras clases vamos a ver precisamente cómo funciona el cerebro en ese sentido, porque son cositas nuevas que he aprendido. Es muy interesante, vamos, así, muy por dar pinceladas, que ya sabes que me gusta ir dando pinceladas. Al final tú solo puedes utilizar un porcentaje del cerebro a la vez. Entonces, si las emociones te están sobrepasando, tu cerebro está muy encerrado en tema emociones, bloqueas la parte racional, la de la lógica, que es otra parte del cerebro. Ahí Jugaba está. bloqueado, jugaba bloqueado. A mí me hacían un forbet y estaba como temblando. Y yo digo, ¿pero qué me pasa? ¿Sabes? Ujú, bloqueo O sea, emocional absoluto. sí, 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 sí. O Todo sea, tu foco de energía cerebral, quiero decir, está en las emociones. Tocaremos ese tema en un futuro, tocaremos ese tema en un futuro que te va a gustar. Em, Mira, ya que estamos hablando, porque ahora estabas diciendo lo de, ¿no? Lo de generar más que un trabajo y tal, y esto me lo han preguntado mucho, ya sabes cómo es la gente con la pasta, le decimos que no sé, que no se vinculen tanto con la pasta, pero siempre las preguntas de la pasta van a estar ahí, ¿no? Y es normal, al final jugamos con dinero. Me han preguntado varias personas por Instagram que cuánto, si fueras a full con el póker, ¿vale? Ahora mismo, ¿cuánto dinero crees que puedes ganar tú de promedio? Ya sabemos que varianza, que hay meses muy distintos. Pero claro, me preguntan también mucho por punto fresh, ¿no? Porque tú juegas punto fresh, puro y duro. Entonces, eso. ¿Cuánto crees tú, más o menos, que a ver, podría... ¿sabes qué pasa? Que ahora en Punto Fresh, em, como tú, bueno, tú sabes que ahora cuando entras a una mesa, en PokerStars, por ejemplo, antes tenían que haber tres jugadores para poder Ujú, jugar en la mesa y ahora solo ujú, dos. Entonces se ujú, crea mucho heads up. Entonces ujú, hace como algo necesario que empiezas a saber algo de heads up, simplemente para no regar 12 manos ujú, o 60 manos todos los días, ¿vale? ujú. Entonces, para no estar regando dinero 60 manos todos los días, jugar saber algo, tener nociones de heads up es necesario. Entonces, si tienes nociones de heads up, te puedes meter cuando hay un recreacional solo en heads up y te puedes llegar a sacar el select o los cofres negros Ujú, de PokerStars de 40, 45, 50% de rateback en ujú. PokerStars. Y eso hace que suban bastante las ganancias. Yo ahora mismo no puedo porque no me da. Ya, claro, claro. Pero, pero yo creo que si estuviera full, full, full con el póker, grindando unas 4 o 5 horas al día como mucho, yo creo que sí que me lo podría llegar a sacar, estudiando algo de heads up y demás, y jugando 100 200 de heads up. Y con eso, yo creo que entre meses buenos y malos, yo creo que entre 6 y 12 entre Ujú, 6 y 12 al mes. Obviamente, un mes vas a ganar 15 y otro o 18 o los que sean y otro mes vas a perder 5 o vas a perder 10, ¿sabes? Pero de media, estamos hablando, unos 6 mínimo, yo creo. ujú, ujú. ¿Cuál ha sido tu mejor mes?
Que eso me Pues lo han fue, preguntado también varias personas. Me lo han preguntado también. fue el mes antes de irme de vacaciones, fue. Que digamos que terminé la uni y dije, este mes toca full póker. Le dije a mi padre que, bueno, mi hermano se puso a trabajar con mi padre y demás, y le dejé Ujú, como el puesto a él. ujú, Y estuvo trabajando él y yo me dediqué full al póker otra vez durante un mes y ujú. hice 15. 15, Este. 15K. No, pues mesecito, mesecito. Yo lo vi. Además, lo descubrimos tú y yo a la vez, me acuerdo, si Sí, quiero recordar, ¿no? Que no había mirado. Esa es otra, mira, otra que me está viniendo muy buena. Tema gráficas, cuánta gente con eso. ¿Tú cómo has ido llevando, cómo ha sido tu evolución del tema? Bueno, yo me la sé la actual, claro, pero ¿cómo ha sido tu evolución y qué consejos le darías a la gente de cara a eso, ¿no? De tema de mirar tío, gráficas y estas fatal, cositas. fatal. O sea, yo al principio fatal. Empecé hace 3 años o así, que la miraba cada vez que terminaba sesión, la miraba. Pues no era Mínimo. mucho, ¿eh? A veces una vez cada 200 manos, cada 150 manos, alguna Eso te iba a vez decir. alguna curiosidad tonta, ¿sabes? Poco a poco diciendo, y luego empezaba a ver contenido, que yo siempre me he empapado de mucho contenido, de mirar la gráfica no es bueno, porque te afecta a tu toma de decisiones, porque quieres ganar más, porque no quieres perder, porque no sé qué, que te afecta. Vale, se acabó una vez al día y fue una vez al día o una vez al terminar la sesión hasta que un año más tarde dije, uno o 2 años más tarde, conseguí dejar de mirarla y desapegarme del resultado hasta mirarla una vez al mes. Y ahora la estoy mirando una Mm, vez todos los meses. O sea, yo cojo, abro, miro la gráfica, haya ido como haya ido, hago mi resumen mensual y demás. Miro el ujú, HUD, cómo estoy jugando, si veo que tengo leaks, si no, si ha habido varianza o no. Y ujú. ya está, una vez al mes. No lo miro más. O sea, no me Bueno, hace falta. buenísimo. Y a lo mejor por tema banca lo tienes que mirar algo más o mirar más los cajeros y demás, pero cuanto menos mejor. O sea, al final, mientras tú vayas tranquilo y vayas jugando y demás, es una sorpresa. Cada, Ujú, claro. cada mes es una sorpresa. Más o menos intuyes, pero no. O sea, tío, Ah, sí, cuando te bien. enseñé la gráfica en julio fue, te enseñé la Mm, gráfica a mitad de mes. Tío, yo pensaba que iba a break-even o 2, 3, 4 mil arriba como mucho. Porque llevaba 3 días de perder todo, perder todo, perder todo. ujú. Y no, y había tenido la gráfica parecía un cohete eso, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí, había tenido brutal. una runeada a principios de mes increíble. Ujú. Sí, yo creo que tenemos como esa tendencia, ¿no? A mí, porque yo igual de mirar la gráfica cada no sé cuánto, aunque ahora yo no juego tanto volumen como me gustaría, claro, con tema escuela y tal, pero siempre a ponernos como en negativo, tío. A mí, me refiero, en peor escenario del que luego acaba siendo. Cuando ya nos Sí. tiramos ese tiempos así sin verla, a mí al menos me suele pasar bastante. Digo, les voy a comentar eso, pero consejo de cara a la gente, conclusión, Cuanto menos gráficas. mejor. Cuanto menos Quilicuá, mejor. eso es. Pasa lo de las Depende emociones que he dicho antes. Lo que te he Depende de dicho las antes. necesidades de cada uno, pero cuanto menos mejor. Si puede ser una vez Sí, al claro. mes, mejor. Importante también ese apunte. Si uno lo mismo tiene que bajar de stake o subir y le toca mirarlo, tal, ¿no? O al menos la banca, pues Claro. lógicamente sí. Em, vale, esta no te la he hecho, ¿no? Que como hablamos de tantas cosas, ya, ya se me pira. Em, vale, eso, consejos que tú darías a un principiante que quiera profesionalizarse, pero o tu propio paso a paso según un poco tus experiencias que has vivido, como trasladárselo a la gente, ¿sabes? Así un resumen. A ver, yo creo que principiante que quiera profesionalizarse, si es principiante, no hay ninguno. O sea, Ujú, principiante que ya diga, hostia, esto como mola, ¿sabes? Pues ujú. depende. Perdona, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué le recomendaría, ¿Qué no? consejos, sí, que quiera o o pasos y demás? Los Alguien que diga, pasos. oye, me encanta esto, no es por dinero, siento que me encanta, quiero vivir de esto. Estamos ya como presuponiendo que una persona que la mentalidad la tenga adecuada, le encanta y Pues, quiere vivir vale, de esto. vale, Ese, primero que se empape del contenido gratuito que hay.
Ujú, que juegue, que pruebe y que pierda sus primeros 20 30 40 euros, lo que sea. ujú, Poco, siempre es una inversión mínima, que no gamblee, porque, o sea, no hace falta. O sea, al final, si te gusta y quieres hacer las cosas bien, empiezas desde abajo y poco a poco, siendo agresivo con la banca, puedes subir bastante rápido de nivel ujú. y que te consigas una buena escuela, unos buenos mentores que te ayuden a hacer el camino, o sea, que hayan ayudado a mucha gente, o sea, que estén corroborados. Ahora, por ejemplo, cualquier jugador de No Limit 50 se va a poner a enseñar a jugadores de No Limit 2 para subir de No Limit 2 a No Limit 10. Vale, pero que sean de confianza ya, que veas que esa gente ha podido llevar a muchos alumnos a escalar niveles, ¿vale? Ujú. Obviamente, cualquier persona de No Limit 100 puede enseñar a una persona de No Limit 2 o No Limit 5 o de No Limit 10, Y te diría que hasta de pero 25 claro, incluso, pero, te diría. pero que se le dé bien enseñar, que le guste, que tenga bien estructuradas las cosas, que te enseñe de una manera estructurada todo el juego, lo que es importante aprender y lo que no. Si te viene a un jugador de No Limit 10, a un tío de No Limit 2 que está empezando y le empieza a enseñar solvers, o sea, no vale de nada. Obvio. Ah, Sí, 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 100%. ¿vale? Entonces, tú te coges de las escuelas más reconocidas que hay o conocidas que hay por ahí, que hay dos o tres, y la vuestra, que también está muy bien. Te coges y que te guíen. Y poco a poco, pues preguntas mucho, eres muy activo, vas jugando, poco a poco se te va a ir dando bien, tal, y todo, que todo venga orgánico. O sea, todo al final va a llegar solo. Ujú. Sí, 100%. Y luego aparte, bueno, luego hay un punto que también es interesante, que es como que haya, que se tienda a que haya un porcentaje, en mi opinión, vamos, de gente como satisfecha considerable, quiero decir, en mi Claro, opinión, claro, vamos, que claro, eso, un claro. porcentaje alto, que claro, si tú tienes tropecientos mil, pero Por claro, eso he dicho algún, como escuelas reconocidas, que tengan ya claro. mucha gente que haya escalado niveles con ellos, ¿sabes? Y que estén contentos. Ujú. ¿Sabes? Y Sí, luego sí, ya sí. más adelante, cuando estés en niveles más elevados y demás, te coges a alguien que encaje muy bien con tu juego, con tu estilo, que te guste o que veas que juega muy alto y que está activo, que eso es también importante porque es, por ejemplo, una persona que no esté activa jugando y que juegue, bueno, que tenga el póker avanza muy rápido, no es lo mismo jugar hoy en día Mm, que jugar hace 2 años. O sea, yo lo que estudiaba hace 2 años tiene que ver, pero han habido muchas variaciones con la IA y con los solvers y con todo. mm, Entonces, tiene que estar actualizado. Alguien que juegue alto a pie de cañón. Ya cuando juegues alto te pillas coaching con quien tú admires o con quien tú tengas buen feeling y eso también te va a dar un salto de calidad. ujú, Simplemente, sobre todo también porque muchas veces el camino del jugador de póker es como muy... Te entran muchas dudas por todo, ¿sabes? mm. Porque, claro, tú cuando te enfrentas a una decisión en River que necesitas poner un 30% del bote para que sea rentable, ¿qué pasa? Que si tú estás perdiendo el... Ahora lo diré mal. Si tú pierdes menos, o sea, Yo si creo que te tienen van a 70... entender de todas maneras por dónde Claro, vas, ¿eh? si tiene, Yo si creo que tiene te van a más... entender. Si no te da por faroles, Mm, pues no te va a dar y punto. Pero es que hay veces que tiene más valores de la cuenta, pero incluso así vas a perder 2 de cada 3 veces, ¿sabes? claro. Entonces, coño, no paro de perder, pero es que ese no paro de perder a lo mejor estás ganando dinero a la larga. Entonces te La entran decisión muchas más dudas. EV, al final es eso, lo que es más EV también y en base a... Sí, 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 Claro, vamos por exacto, ahí. exacto. Em, Voy a desviar un poco así, para desviar un poco dentro de seguir hablando obviamente de cosas de póker. Quiero hacerte esta pregunta porque esta yo tengo curiosidad y esta no la sé yo tampoco, ¿eh? ¿Cuál es el aspecto del mental, diría Joan, esta es más personal, que menos esperabas tener que trabajar o que desconocías, vamos, ni siquiera que tuvieras que trabajarlo, y que a ti más te ha ayudado trabajarlo o tomar conciencia de él y demás y ponerte con ello? Ten en cuenta que vengo de vacaciones, ¿eh? O sea, ahora te estás poniendo entre la espada y la pared. Pues A ver, ahora, pues ahora te iba a hacer una profunda, pero digo, no, que todavía está a ver. frío. Que más me haya marcado, por ejemplo, es la autorresponsabilidad. También. Ajá. Esa es la que más me ha marcado. Y luego de que me haya impresionado o que no me la esperaba.
No, es que Ujú. yo no creo, yo creo que más o menos, o sea, es como que todo, o sea, yo ya había estudiado mental y demás, pero muy por encima y no lo había aplicado, no sabía cómo aplicarlo, ¿sabes? O sea, hasta que no he trabajado contigo o con alguien que me dijera, esto es esto, esto es esto y esto es esto, ya tienes que ir por aquí y conocerte muy bien. Mira, el autoconocimiento, Ajá, ajá. el Ahora, conocerte a ti mismo que es súper importante y eso no le daba yo importancia, sí, por ahí ejemplo. eso me parece clavísimo, tío. Pero una pregunta, Joan, a ese respecto. Con lo que has dicho antes, para que la gente entienda un poco más, ¿qué engloba, en tu opinión, lo de la autorresponsabilidad? Pregunta al examen. No, 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 para nada, para nada. Es en tu opinión, porque eso también es personal, ¿eh? Por eso, para nada. Pues el centrarte en, uno, no culparte por Ujú, o sea, somos seres humanos y todos cometemos errores y cometeremos errores y es inevitable. Entonces, el no culparte y autorresponsabilizarte, que la misma palabra lo dice, de las acciones que has tomado y con eso, en lugar de entrar en culpa y que eso haga que entren unas emociones negativas y te hagan gastar energía, entonces transformarlo en algo, digamos, positivo y que te potencie, digamos, o sea, yo he cometido este error, perfecto, pero no me culpo por haberlo cometido, simplemente lo miro y aprendo de ello, o una parte aprendo del de él. proceso. Una parte del proceso de cometer esos errores. Sí, pues alumno aplicado eso. Nota que eres metódico, porque mira que vienes frío y te acuerdas bastante de bastantes cositas, ¿eh? No, pero sí, 100%. Al final, por dar otro tip, no os culpéis por cometer errores. Forma parte del proceso. Es necesario. De hecho, al contrario, felicítate por atreverte a cometer cosas, o sea, a cometer ciertos errores mientras otros pues ni siquiera lo intentan, ¿no? Directamente. Em, y vale, esta pregunta también un poco así como relacionada. ¿Cuál dirías que ha sido, o mentalmente, o de póker, o de lo que sea, este año en concreto, tu mayor aprendizaje? O sea, tu mayor aprendizaje como mental, o de póker, o de vida, digamos un poco como englobado en esa dirección de este año. El quitarle como peso a las cosas de la vida. Ujú. O sea, Explícate. que no te importe todo tanto en exceso. O sea, al final hemos venido también a disfrutar y a pasarlo bien. Y tú, si tú ya te estás esforzando con todo lo que haces, intentas hacer todo lo mejor que puedes y sabes dónde enfocarte y tal, disfrutas o sea, disfrutar del proceso. Pase lo que pase. Ujú, 100%. Disfrutar del proceso y pasártelo bien. ¿Sabes? O Ujú, sea, he tenido un down de 5K, ¿vale? O lo que sea. O de 10K, o de 8K, o de las cifras o de 20 cajas. Hablemos en cajas, ujú, da igual. ujú. Tío, disfruta que has perdido 20 cajas o que le has alegrado la vida a mucha gente dándoles el dinero. Ya te volverá a ti, no pasa nada. O yo qué sé, que no comerte tanto la cabeza con las cosas. Que al final Ujú, había un vídeo o un reel muy famoso que era ese de que una persona sujetando un vaso de agua ujú, em, no pesaba en 5 segundos, pero si lo sujetaba ujú, durante una hora pesaba un huevo. Pues eso con ujú. los pensamientos igual. Si al final estás ahí dándole vueltas a las cosas, es lo peor que puedes hacer. Ujú. Relativizar 100%. todo mucho, ¿sabes? Ujú. Sí, estoy de acuerdo con eso de relativizar y que la gente no se centre tanto en las metas, que si no, no se puede centrar en disfrutar precisamente de ese proceso. Si tú Mm, estás continuamente la cima de la cima de la montaña y todas las vistas que vas viendo por el camino, ¿qué? claro, exacto. Ese es el punto, digámoslo así. Y además, no hemos llegado ni siquiera a la cima, ya estamos pensando como en la siguiente cima, la siguiente montaña más alta que trepar. Y no disfrutamos como de ese proceso, me parece clarísimo, muy buena esa. Mírate, es que esto lo he visto tanto en alumnos y aquí a lo mejor te va a pensar un poco. Voy como a dividirlo por partes. ¿Qué tal ha ido como, dirías que ha ido reaccionando tu entorno? Tanto al principio, cuando querías
lo típico, ¿no? De cuando quiero, que ahí normalmente la gente está en contra, claro. Cuando dices que quieres ser jugador de póker, como cuando has ido como consiguiendo cosas. Y me explico en este sentido, ¿vale? También, porque la pregunta tiene miga. Porque ya sabes que hay gente también, y esto yo creo que nos pasa a todos, que al principio, claro, la mayoría de la gente te va a decir que es, salvo que tengas un entorno de mucha calidad, que es muy difícil o tal, o no sé qué. Pero es que luego también encima consigues ciertas cosas y hay gente que no se alegra, ¿eh? Hay gente que no, que te Mm. esperabas que se alegrara y que no se alegra. Entonces voy un poco como por ahí, tanto como cuando uno está en los inicios y la mayoría de la gente suele estar en contra, digámoslo así, como por cómo ha ido tu evolución, porque claro, tú ahora eres un profesional, pues eso, bastante bueno, digámoslo así. Sí, no, Todavía no queda, sé pero si, va. sí, sí, no sé si diría profesional porque al final no es mi profesión o no le dedico toda la parte del día o todo mi esfuerzo y demás, pero sí, coño, que es mi principal fuente de ingresos, por Sí, ejemplo. efectivamente. Pues eso, repito la pregunta si quieres para que vayas enlazando. Cortito, sí. ¿Qué tal ha ido reaccionando tu entorno, tanto al Antes ya, principio? sí, Equilibra. pues Equilibra. antes con miedo, obviamente, o sea, con miedo y rechazo a lo desconocido, o sea, al final es como si una El rechazo. persona, es que si tú le cuentas a una persona que no sabe del mundillo que vas a hacer una cosa rara que no ha ido en su vida, dirá, ostras, que te están timando, ¿sabes? O estos que te enseñan, ¿por qué te enseñan? O esto realmente se puede ganar dinero y no se lo ¿Cuánto te creen, porque al influyó, final. Joan, en ese sentido, a ti? A ver, ¿Cuánto dirías esto que te no pudo mucho porque yo influir? estaba independizado y no le hacía mucho caso a la gente y lo tenía como muy claro y me lo había mirado todo mucho porque realmente, o sea, tío, en cosas de los tipsters, ¿no? Se llaman, los que hacen apuestas deportivas y Ah, demás, sí, sí, o tipsters, gente que sí, vende sí. vídeos y intentan venderte la moto, está ahí por todos lados. Entonces te lo Sí, tienes que claro. mirar todo muy bien. Entonces yo cuando lo tenía seguro de que esto era verdad y que realmente si tú te currabas las cosas, pues podías llegar a ganar bien de dinero, aparte de que te gustara y tal. Eh, Ujú, pues yo lo tenía muy claro, tampoco di demasiadas explicaciones. Yo dije, tranquilicé a la parte conservadora de mi círculo cercano diciéndoles, yo, mira, yo ujú, tengo este año, lo voy a intentar vivir de esto y porque es lo que me gusta y creo que hay una oportunidad muy grande aquí y creo que tengo la capacidad para hacerlo y demás. ujú, Y tenía un año de colchón de dinero ahorrado más el paro. Entonces, a ujú, partir de ahí, yo pude intentarlo. Y luego ya el año siguiente estaba semi-profesionalizado, pero no terminaba de despegar. Fue cuando empezaron ahí las dudas de todo el mundo, ¿no? Entonces también empezó a hacer mella y a hacer más presión y más presión. O sea, todo era presión en mi entorno. ujú, Y luego más adelante, pues no lo sé. Es que a lo mejor, porque yo al final mis resultados son para mí y aparte de a mi pareja, creo que no se lo cuento a una o dos personas más y ya está. O sea, yo al me final no parece le muy tengo que bien. dar, no le tengo que dar explicaciones a nadie de lo que hago, de lo que dejo de hacer, ni tampoco tengo que, ni soy ni mejor ni peor. Soy alguien al que le Ujú, gustan las cartas y ha visto esto, se lo ha currado y se lo sigue currando y pues a veces tendrá resultados mejores o peores y ya está. Pero es que no tengo tampoco que darle explicaciones a mucha gente. Entonces, cuando se lo digo, por ejemplo, a mi padre y tal, el mes que tuve así, el mes gordo y tal, ujú. o que fue el mejor mes y demás, pues no se lo creía, ¿sabes? Dice, pues sí, vete a currar, ¿sabes? O sea, sigue haciéndolo, ¿sabes? Pero yo qué sé, de su misma boca salió cuando yo hice mi primer viaje live que en 2 semanas no gané dinero y dijo, hostia, pues si no ganas dinero en 2 semanas y has ido a un viaje bueno, a Portugal y demás y has vuelto, a mejor que te dediques a otra cosa. O sea, al final la gente de tu entorno no sabe. Y esto lo comentaba con Borja, que realmente hasta que no eres un jugador de póker ya que tienes callos en las manos, no sabes de lo que va el póker y por mucho que se lo expliques a la gente de tu entorno no lo van a entender, por mucho que quieran.
porque Ujú. no están en ello, o sea, no están metidos. Y es que suena muy sectario, es que cómo no van a desconfiar, ¿sabes? O Ujú, sea, claro. suena como, no, no, es que no lo vas a entender, claro, y te cierras en tu círculo, ¿no? Y es como también un poco lo que hacen las sectas, pero es que no, pero es que es así, es que no van a entender lo que es la varianza y lo que es sentarse al ordenador y que todo sea tan a largo plazo, ¿sabes? Ujú, No lo van a entender. ujú. En general Y yo es creo que normal, cuesta. Sí, es que sí, es sí, sí. normal. Y en general la gente se mueve mucho, o yo creo que está eso, ¿no? Metido mucho en la cabeza de generar tanto por hora de trabajo, ¿sabes? Y es como, no, es que a lo mejor haces todo bien e incluso Claro. pierdes dinero. Y Puedes tú hacer antes me todo has bien. preguntado, claro, tú antes me has preguntado, ¿cuánto puedes generar de media al mes y tal? Sí, claro, es que a lo mejor lo que genere yo este año no tiene nada que ver con lo que genere el año que viene jugando igual y jugando Ujú, los mismos stakes. Simplemente ujú, porque, o sea, un jugador con un win rate de 6 blinds a las 100 en 300.000 manos, a lo mejor tiene una. O sea, puedes estar o 5 blinds arriba o 5 blinds abajo. Es que es una ujú, locura. ¿Sabes? Y yo ujú, 300.000 manos es lo que hago de volumen al año, como mucho, ujú. ¿sabes? Sí, O sea, 100%. Yo pongo mucho el ejemplo, me acuerdo que cuando David Díaz hizo su reto que se tiró luego, no sé si fue en 50 o en 100 como 100 y él, claro, él jugaba, no sé si era No Limit 5000 o que jugaba, y se tiró en No Limit 100 con el reto atascado. llegó a Bueno, jugar atascado no no, al me refiero. 20.000, David. Ya. Sí, 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 claro, pero en ese momento me refiero, que no sé en qué nivel estaba en ese momento, vamos, él técnicamente hablando, y se tiró en No Limit 100, me acuerdo que se veía como una gráfica que subió como 100.000 manos, even o incluso perdiendo, y él siendo Que ultra sí, que ganador, sí. o sea, y eran Sí, sí. 100.000, que no hablamos Claro, claro. de 20.000 manitas. Obviamente que Em, cuando mejor seas y demás, más vas a ganar y menos varianza va a haber. O sea, eso es obvio. sí, Entonces, obvio, por obvio, eso es obvio. muy importante lo de la escuela y que cuando te entren las dudas, Ujú, que no se te destroce el juego. Que no ujú, empieces a hacer adaptaciones porque estás perdiendo dinero y no quieres perder dinero, ¿sabes? ujú, Porque ujú. entonces es cuando lo revientas ya y ya luego bajas de ser ganador o levemente ganador o lo que sea y estar en un down a empezar a ser perdedor y ya esto se va para abajo y Sí. locura, Y, ¿sabes? y te viene el bloqueo mental, como el que te vino a ti, por Claro, ejemplo, que yo he tenido claro. los míos también Que varios, yo no y estaba claro, ni perdiendo 100%. dinero. Yo no estaba, Ajá. simplemente estaba ganando poco, pero es que con eso no daba para nada, ¿sabes? Ujú, claro, claro, claro. Vale, para hacer alguna pregunta así, a ver, porque hay de las que tengo aquí. ¿Cuál es el nivel que a ti te costó más superar, Joan? Que tú dijiste, porque cada uno es como que ha tenido el suyo, ¿no? Que tú dijiste, joder, aquí me tiré atascado no sé cuánto. ¿Cuál dirías que fue el tuyo? Pues yo creo que no le mi 100, tío, pero porque se acumuló una varianza y una presión muy, muy rara ahí. Es que tú has Porque tenido también varianza buena, ¿eh? De en promedio, 50, previa. sí, y en 50, bueno, en 50, en 25 Salvo. tuve muy buena varianza, en No Limit 10 tuve sin más, y No Limit 100 tuve buena, pero luego fue cuando empecé a atascar que se me empezó a atascar 200. Pero, o sea, que no jugaba 200 por tema de banca, pero yo creía que el nivel sí que lo tenía. Por lo Ujú, mínimo para ser ligeramente ganador. Y entonces ujú. en eso y en aumentar gastos, en venir a Hacienda a cobrar y demás, Siempre, pues Hacienda siempre viene siempre viene Hacienda. a cobrar. Vale, 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 vale. Sí, o sea, básicamente más Creo tirando que, a. sí, creo que no le mi 100, pero creo que de los niveles más duros, yo creo que al final en punto es son, a lo mejor donde se atasca más la gente son 50 y 200 a lo mejor 200 porque ya hay gente profesional que juega más alto y que baja por tema tráfico, ¿no? Ujú, Y 50 porque digamos que más para abajo lo veo bastante blandito. El 50 la ujú, gente ya empieza a pilotar y demás, y es como, bueno, ujú. un Ya se empieza a salto acercar como técnico. al inicio de posible profesional, tal, ya Sí, empieza la gente se a mira verse las cosas, cosillas. claro. Sí, ya empiezan a verse cositas. Habíamos hecho mini pausa, mini corte. Te decía, ¿cuál crees que es la diferencia? Puedes verlo en tema mental, puedes ver, de hecho me molaría más que tiras por ahí, aunque vamos, tira por donde te dé la gana. Ujú. ¿Cuál crees que es la diferencia que tú ves más entre a lo mejor es un rec de 50 y uno de 200 o 400 por ahí, digámoslo así, que ya dices, este es profesional, profesional, ¿sabes? O, Buah. cu-
Y que no hablo de lo técnico en sí, que es obvio, digámoslo así, ¿no? en lo técnico que normalmente los de 50 están muy desviados. O sea, tú te encuentras al típico nitwit, ¿sabes? Sí, hay muchos en Que, 50, sí. que dices, este le puedes hacer de todo. Y luego está Sí. el típico agro que está pasado por todos los lados, ¿sabes? Ujú, Entonces, más sí. arriba es como que yo creo que, aparte de tener todo el juego como mucho más trabajado, Ujú, a partir de niveles más altos, notas mucho que te están poniendo todo el rato contra la espada y la pared, ¿sabes? Te ponen más en la línea en la que tú vas a sufrir, ¿sabes? Te presionan lo suficiente como para ponerte en la línea en la que tú vas a sufrir y no se pasan lo suficiente de faroles como para que, o sea, te dejan más veces break-even, por ajá, decirlo de alguna manera, ¿sabes? Miden más ajá. los faroles, no te meten todos en toda la secuencia, ¿sabes? En un 3-bet que salga la MXX no te meten todos los as-rey, todos los as-j y todos los, ¿sabes? Sí, 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 sí. Ya empiezan a pilotar de tema porcentajes y no sé Sí, qué, y a hacer exacto. sus... Sí, Saben, yo diría, saben más provocarte errores. Eso yo creo que es sí, algo... sí, sí. eh, saben Si saben ponerse en que ese eres papel. agresivo, van a intentar inducirte más, entonces tienes que tener más cuidado. Luego, Sí, sí. Y 100%. luego ya hay Y más me, leveleo del leveleo del leveleo, Sí, bueno, ¿sabes? eso ya es otra película. Y claro, esto a lo mejor a ti te es más difícil verlo, pero mentalmente tú sabrías, o de lo que hayas quizá conocido, de, oye, yo he conocido varios atascados, en 50 a 100, lo que decíamos, ¿no? De los que Mm, no están atascados, digámoslo así, de los que siguen tirando para arriba. sí. ¿Tú qué dirías que has podido ver de diferencias de mentalidad, de percepción de las situaciones, de cómo afrontar las dificultades, de cómo tira por donde quieras, disciplina, lo que quieras, de mentalidad. De mentalidad que les da igual. O ¿A sea, qué que tienen un día malo, tienen 2 días malos, les está yendo mal. Vale, sí, tendrán sus rayadas y tal, pero les da igual y siguen. Y siguen Ajá. jugando y no juegan diferente, ¿sabes? O Ujú, sea, que no, las emociones no les afectan a su juego, digamos. ujú, O ujú. sea, que van Muy a jugar bueno. igual y que por detrás y después de que cierren sesión van a estar rayados y o les estará costando o estarán volviéndose más fuertes a nivel mental gracias a ello y demás, pero que van a seguir haciendo lo mismo que están haciendo porque saben que, porque tienen una confianza alta. Ujú, Porque tienen una confianza alta. Yo creo que eso es importante. ajá. Y luego hay mucha gente atascada en 50 y 100 por culpa del ego. A eso. Es que yo quería, digo, a ver si dice algo del ego. Digo, tampoco le voy a. Digo, pero es que yo solo veo en Hay, alumnos. O sea, dale, dale. Eres tú el protagonista. hay Dale, dale. gente los ves en las mesas y que llevan ahí, desde que yo empecé a shotear a 100 estaban y yo ahora bajo cuando no hay tráfico o ahora, por ejemplo, que estoy volviendo de vacaciones, estoy mirando a ver qué hay en 100 y siguen estando, ¿sabes? Ujú, Y es eso. Eh, sabes que es por ego, porque les empiezas a meter líneas raras y se empiezan a ujú. meter unas fumadas que dices, esto, pero esto, ¿por qué? No hacía falta, ¿sabes? Y luego que se van de la mesa rayados, porque, por ejemplo, el Fizz les pela 4 cajas y se van de la mesa y se tiltean o empiezan a regar por culpa del Fizz. Y Ego puro y duro. Sienten que las fichas. Hay cómo apego a las fichas. Me siento superior a. ¿Cómo me gana me siento este? superior, cómo me gana el Fizz y no sé qué. Bueno, y eso tú lo ves. Y antes había uno que se llama, bueno, supongo que se podrá decir el nombre, ya no se le ve por ningún lado. Había uno que se Pues llamaba dilo. Sobrao Boy, que se, no sé si te No sé si acuerdas. no sé si le vi yo una vez. No, pero hace ya mucho, hace ya mucho. Sí, claro que me acuerdo. Unas leveleadas, pero masivas, increíble. Unas regadas. Y no era por falta de capacidad, ¿eh? Luego tenía. Eso, bueno, no, Claro, es que digo, hay uno que ahora le pasa, pero no, pero ese pasado, sí, así que pasado, no le ¿eh? puedo decir. Era Porque el pasado de punto hay uno y que .es. es muy bueno. Hay uno, bueno, los que jueguen en PokerStars.es lo van a saber, pero hay uno que de 100 que se nota, que sabe y es inteligente, pero que se pega. Joder, no me acuerdo cuál es su nombre ahora. Claro, yo le conozco al Dani, que tú sabes quién es, pero no recuerdo cuál es su nombre de Ah, tal, que bueno, hemos hablado. Entre Dani y yo quiero decir que hemos hablado de él. sí. No recuerdo cuál es su nombre, tío, pero bueno, da igual. Vale, ya, para ir cerrando ya, ¿no? Y no entretenerte mucho más, voy a ir, porque
podría seguir, porque está muy interesante todo lo que has ido Segunda parte. respondiendo. Es que me viene una. Porque a la gente no le mola, pero has dicho cosas muy buenas y que podía haber indagado, pero tampoco. Pero vamos, volviendo a lo del ego ya, para ya cerrar el tema, yo lo he visto, tío, que ves que van conmigo de coach, algunos, ¿no? Bueno, o a la escuela, tal. Y luego de repente les ves dentro de un tiempo con otro, porque les has dado un golpe de realidad de, oye, este es tu punto débil porque lo detecto y tienes que trabajarlo. Y luego, claro, o se enfadan o tal, que ahí también entra mucho el ego y se van con otro, y luego Sí, es que siguen bueno, igual, y con otro coach, y hay mucho, mucho, mucho ego en el mundo del póker, sí, muchísimo. sí. ¿Ibas a decir algo? No, no, no. Ah, vale, vale. Simplemente. Em, vale, preguntas rápidas, directas, de Instagram, que diré el nombre de la gente, ¿vale? Las que me ha dado tiempo, me he acordado muy tarde de Venga, va. ponerlo, de que me hagan preguntas. Vale. Espera, un segundo. Pregunta. Si le dais muchos likes a este vídeo, a ver si ponéis a Dani contento y me quiere traer otra vez para una segunda entrevista y yo así puedo negociar otras cosas con él aparte. Ya puedes seguir. La confianza da asco, tío. ¿Tú te crees que esto es un alumno? Nada. No, pero bien, bien, oye, hay marketing, hay un poquito, ¿no? Venga, dadle likes, Hombre, comentar. sí. Creo que lo que funciona son los A ver, comentarios, lo que funciona. Creo. A No ver, sé, no yo tengo ni creo, idea. yo creo que, o sea, a lo mejor no es bueno, entrevista más entretenida del mundo, pero para que a alguien le guste, yo por ejemplo me trago todas las entrevistas de gente que juega high stakes y demás y que entrevistan jugadores de póker y demás. O sea, eh, esta realmente me aportaría valor, ¿sabes? Y al Está final, aportada. A mí me ha parecido que has dicho cosas muy buenas, tío. O sea, muy, sí, muy buenas. Vale, preguntitas. Pues claro, a ver cómo respondes a esta, pero bueno, este además es alumno, así venga, que, va. así que se lo ha ganado, se lo ha ganado. Xavi Une es su nombre. Bueno, muy rápido, a ver cómo lo resumes. Roadmap, o sea, como caminito, o Sí, 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 para eso, sí. ¿no? Pues aunque hemos medio respondido a esto, pero bueno, para llegar de 9002 a 400, si tienes que decir cuatro cosas ultra rápidas, porque obviamente esto, un roadmap Más o daría para. menos, más o menos yo creo que lo hemos dicho, ¿eh? Más o menos sí. Primero, que te guste mucho, Sí. que te flipe. No gamblear, tener una buena gestión de banca, meterte en una escuela y darle tiempo al tiempo. O sea, no te sobreestreses. Tú sigue haciendo las cosas. O sea, sigue los consejos que te dan los que saben más que tú. Porque al final, Ego a un por algo, lado. sigue los consejos que te dan y poco a poco, si ves que todo se va, o sea, que todo va yendo por su buen camino, poco a poco vas a ir subiendo y demás, y no te metas presión. Y ya está. Poco a poco va a ir llegando todo y trabaja tanto la parte mental como la parte técnica y ya está. Y sé fiel a tu estilo de juego. Ya está. Muy buena esa, ¿eh? Eso es muy importante. Tú tienes un propio estilo, es el que a ti te gusta y sé Sí. fiel y, Y yo, y trata de trabajar con alguien que se acerque a poder ser ujú. un poco a esa dirección. Ceros podrá ser muy bueno, podría ser muy bueno en su tiempo y demás. Y yo, no sé, o sea, jugaba bien cuando jugaba high stakes en cash y demás. Y, y yo, por ejemplo, con su estilo de juego No encajabas. no encajo nada. O sea, Ujú, para nada, claro, 100%, ¿sabes? O 100%. sea, o con Sí, sí, mucha sí. gente que es muy GTO, yo tampoco encajo para nada. Yo necesito que alguien más de mi Raúl estilo, Mestre. pues me enseñe. Raúl Mestre, Borja, Michael. Borja. Ujú, sí, Pero 100%. aparte también intento aprender de otra gente para coger un poco también de perspectiva de cómo piensan los rivales o cómo tener un poco más de estructura Qué bueno. en ciertas situaciones que necesito un poco más de estructura. Porque al final, tío, yo lo que estudié hace 2 años, yo lo he dicho antes, ya a lo mejor ya no sirve para muchas cosas. O sea, ahora se utiliza el 40%, antes no se utilizaba. Ahora ¿qué es eso? 40%, ¿sabes? Sí, sí, O sí, el sí, 10, sí. o el 10% se estaba empezando a utilizar, o cosas de estas, ¿sabes? Entonces, Sí. ciertas cosas de estructura, pues sí que viene bien tener Ajá. un juego estructurado, sobre todo en el flop, por ejemplo, Ah, y filato. buenísima ahí. Buenísima. Y yo ya para añadir, por experiencia, ¿no? Ya de escuela y tal, empezar por lo básico cuando empecéis y no os calentéis la cabeza. Lo que hemos dicho antes, que es como quiero Juego contra estudiar cosas fiches. complejas. Sí, y, no, y en general, estrategias simplificadas y luego ya poco a poco se va complejando. Que mucha gente que, lo que Sí. has dicho antes, GTO, muy prontito, y, ¿sabes? O, y o no entender, GTO, y cosas, entender el blockers, porqué no de sé las qué. cosas. No copiar por copiar, entender el porqué. Y si no lo entiendes, pregunta. Ujú, ujú. Porque si te enseñan algo y tú no entiendes el por qué está haciendo esa cosa, lo vas a replicar en una situación que no toca y vas a estar perdiendo dinero en esa situación. A la larga. Sí,
La ultra típica, confundir spots también y todo esto. Sí, sí, 100% de acuerdo. Em, vale, esta ya la hemos respondido. Que preguntaba Seba Reinaldi cuánto puede ganar de promedio un jugador de tu nivel jugando a full. Esta ya la hemos respondido. Vale. Sí, Y he esta hablado de también la hemos 400 respondido. más, ¿eh? Y sin abrir casi de 200, pero bueno. Sí, claro, claro, iba, vale, cierto, iba por ahí. Mira, mira, Miguel Ángel MD, este es alumno mío también, además, mío individual. ¿Cómo gestionas, a lo mejor las sesiones desastrosas en las que no sale nada? Yo creo que a lo mejor estaría bien añadir, no solo a lo mejor sesión, sino a lo mejor semana o un mes o tal, ¿no? Quizá lo ampliaría también a eso. Vale. Sesiones desastrosas. Pues mira, cojo el móvil y le mando un audio a Dani y le digo, Jo, mira, me han ahí dado hemos por todos tenido los muchas, lados, ¿eh? Hemos me tenido han dado muchas. por todos los lados y me voy al gimnasio. Hoy ha sido día de vaselina. Hoy me han dilatado, Sí. como te decía yo. Eh, No, a ver, al final, trabajándolo con Dani, pues le he mejorado mucho. Las sesiones malas van a estar siempre y normalmente yo creo que al final de media solo ganamos el 40 y pico por ciento de las sesiones que hacemos. O sea que la mayoría van a ser sesiones perdedoras, muy perdedoras o ligeramente perdedoras. ujú, Entonces tienes que aprender a lidiar con ellas y lo que decíamos antes, relativizar las cosas. O ujú, sea, aprender de los errores y para que no baje tu confianza, revisar lo que no estás muy seguro de ello. Si está bien, lo revisas con tu coach o con alguien de confianza que tenga más nivel que tú o que sepas que te va a poder aconsejar bien, ¿sabes? No me ujú, sirve que juegues 25 y que un tipo amigo tuyo de nivel 10 te diga lo que piense. O sea, te puede decir lo que ujú, piensa, pero que no te va a ayudar a mejorar en este aspecto ujú, y coger rodaje, porque al final, cuantos más años estás en esto, más relativo. O sea, yo no sufro lo mismo teniendo una sesión de 10 cajas abajo hoy que hace 3 años, pero ni ujú. por asomo. 100%, tío. Y luego ya aquí viene el coach motivador que te enseña a cómo verlo como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Sí, exacto. Que realmente lo es, como hemos hablado Sí, sí. antes. Tú, después de tu bajona, yo de la Y mía, es cuando fuimos más por para arriba. ejemplo, yo lo que hago es intento en in-game que mi juego no cambie y si consigo que no cambie de ninguna manera y estar jugando bien, por mucho que esté perdiendo de más, si lo consigo, luego premiarme positivamente con ello. O sea, me premio del estilo de estoy contento porque he recibido por todos lados, pero yo creo que he jugado bien y que y no he tenido que cerrar sesión porque he seguido jugando bien y estoy contento con lo que he hecho. Entonces, es simplemente ya te hace como el tener un recuerdo positivo o no negativo la próxima vez que te sientas a jugar. Eso que estás diciendo es buenísimo, Joan, porque son asociaciones, tío. La mente funciona por asociaciones, para ahorrar Ujú, energía, bla, bla, bla. Entonces, estás asociando al trabajo bien hecho. Te estás desvinculando totalmente del resultado. Buenísima esa. Es lo que decimos. Esta entrevista, en mi opinión, le pueden sacar muchísimo jugo. ujú, Por las respuestazas que tú has dado. Mérito totalmente para ti. Mira, me pregunta Bardam Poker. Ya vamos, nos queda una, dos. O sea, esta y otra más. ¿Cuál ha sido? Claro, esta pregunta a lo mejor es muy general. Tú ya enfócala ujú. como quieras. ¿Cuál ha sido el error Vale. más costoso de tu carrera? Puede ser económico o no. O sea, a lo mejor puede ser que haya afectado a tu carrera, pero puede haber sido de vida, ¿sabes? O yo qué sé, como tú consideres. El error más costoso de mi carrera. Ujú, Yo creo que daré el salto a intentar profesionalizar demasiado temprano. Yo creo que ese ha podido ser el error más costoso. O sea, el realmente yo tener un estilo de vida que me gustaba tan poco que me hiciera dar el salto demasiado pronto y que eso me generara a futuro un estrés, que es el que hemos estado hablando todo el rato, y una presión para poder cumplir unas expectativas que realmente, o sea, yo me estaba metiendo en un mundo que solo tenía pinceladas del mundo, ¿sabes? No sabía lo que era realmente sentarte 8 horas en el PC y estar ahí solo comiéndote árboles y estudiar, ¿sabes? sí, eso, No eso. brócoli, árboles de GTO. Sí, sí. De hecho, mira, ya, esta te la añado yo, lo siento, pero es que me viene a huevo. Eh, ¿Cuál dirías eso, no? Que es como la parte mala también, ¿no? O del póker, que quizá una principal, sobre todo del online, claro, podría ser esa, ¿no? No, la soledad, tío.
el punto solitario. Sí, sí. Y el que la gente no te entiende, tío. Y te iba a decir la incomprensión, te iba a decir. Sí, sí, Esas sí, son sí. como las partes Pero ya principales. por eso, por ejemplo, no hay que obsesionarse mucho tampoco con las cosas. O sea, hay que respetar la dimensión del tiempo y tienes que disfrutar también de tu día a día y hacer que esto sea llevadero a largo plazo. Ujú, ¿Sabes? Porque ¿de qué te sirve matarte 2 años si luego te quemas y vas a dejar de jugar dentro de 3? ¿Sabes? O sea, haz ujú, que sea llevadero a largo plazo. Si puedes quedar con tus colegas y al final somos seres sociales, tío. ujú, Si puedes socializar de vez en cuando, aunque tú estés currando mucho y demás, no te cierres en banda tampoco, ¿sabes? O ujú, sea, ujú, y recompénsate y demás. ujú, 100%. Vale, ya esta última. Esta es interesante, toda la que estás en Venga, va. Educa. Eh, ¿Está sobrevalorado el HUD en tus niveles? Pregunta, no lo he dicho, Alex Blond. Pregunta a Alex Blond, que no he dicho el nombre, que se me pira. ¿Sabes qué pasa, tío? Que sí y no. O sea, es como que hay situaciones en las que el HAT te va a hacer una aproximación muy fiable de lo que esté pasando, pero hay situaciones que no. ¿Y qué pasa? Que yo había en mis niveles, ¿no? En la frase, en la pregunta que has dicho. Ujú. Claro, Sí, eso lo ha dicho, sí. Eso lo ha yo dicho. en mis niveles no consigo tener, o sea, no consigo hacer el volumen suficiente como para tener suficientes manos o suficientes data como para tomarme el hat como algo que no, que es fall, ¿sabes? O Ujú, sea, siempre tengo demasiada poca información como para tomar una decisión que sea bastante, bastante fiable. Y aparte de que seguramente muchos datos que tenga yo ahora ujú. son de cuando yo estaba jugando mucho más. Sí, Entonces la claro. gente también evoluciona, entonces tampoco llega a ser fiable. O sea, te puede dar alguna pincelada. Obviamente, si tienes a un tío delante que tienes 8.000 manos y gana un 80 en River y vete a un 25, pues te lo está diciendo, ¿sabes? Te lo Sí, tienes bien sí, sí. impreso en la cara. Pero Sí, sí. de normal no es eso. De normal tienes 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 manos como mucho de algún rival y muchas veces te encuentras bastante calcado un rival del otro que a lo mejor tiene un leak por aquí o un leak por allá, y... pero no más que eso. O sea, Ujú, diría que principalmente estructuraras un poco más y no te basaras tanto, tanto, tanto en el hat, pero obviamente hay muchas decisiones que se basan también por el hat porque, tío, hay dos líneas que son muy similares, ¿vale? sí. De V, tanto en el bet como en el check. ¿Cuál Mm, escoges? Pues tío, pues pones una ojeadita pequeña en el hat y decides por eso en lugar de por un randomizer, ujú, ¿sabes? Que ujú. siempre están las frecuencias del GTO, pues escoges por el hat, ¿sabes? Ajá. Si una mano es forvet o call, pues si tiene un 15 de thread, pues forveteala, ¿sabes? Por Sí, valor o sí, por sí. farol o lo que sea, ¿sabes? Y ahí yo creo que también es importante el punto quizá, ¿no? De como de empatía, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que, o que sepas, oye, el perfil Claro, claro. promedio aquí va a tirar a underbluff o overbluff o lo que sea, ¿no? Como decir, oye, que en los niveles que yo tengo, o sea, perdón, que yo estoy jugando más o menos de promedio aquí, van a tener esta desviación y obviamente cuanto más nivel sea, más difícil es, obviamente, darte cuenta de eso. Pero yo creo que eso Ujú. también es muy importante que, esto también de cara a la gente de 50 y 100. Mucho cuidado, por ejemplo, ¿no? Que es donde, digamos, como más se empieza a exprimir el HUD y tal, ¿no? Quizá por ahí. Mucho cuidado con esto porque hay muchas situaciones que da igual lo que te esté contando el HUD, da igual que estés contra el más agresivo, que no hay bluff en X situación y se Claro, nota, claro. o al revés, que estás contra un Mira, mid y dices, no, un no, tip, un tip muy importante. Tú cuando estás con una para persona que es cerrar, para los agresiva, que han llegado hasta aquí, Joan, el premio. tú cuando estás con una persona muy agresiva que sabes que está pasado de bluffs, cuando te pones a mirar la secuencia que te ha puesto Olin y demás y que te está poniendo contra la espada de la pared, tú piensa en el valor que tiene jugando esa línea y luego piensa en si se tiene que estar inventando faroles de donde no los hay para meterlos. Si empiezas a buscar faroles y no los encuentras, no le des al botón de gol porque es agresivo. O sea, Ujú, si no los hay buen tip. y que se los tiene que estar inventando, Ujú, pero, o sea, yo me considero un jugador agresivo, ¿vale? Cuando veo que una persona agresiva se tiene que estar inventando aquí tres porros para haberse metido un bluff ahí, por mucho que sea agresivo, normalmente no da para pagar. ujú.
si 100%. tiene Muy, valor muy en buen esa consejo. línea, porque luego hay otras líneas que tienen muy poco valor ahí, entonces ya tienes que pensar más, pero bueno, Sí, sí, claro, eso ya sería otra cosa. Pues bueno, yo creo que hasta aquí una muy buena entrevista, Joan. Te lo agradezco. está muy guay. Yo creo que has aportado mucho valor, ¿eh? Yo creo que has dado unos cuantos tips muy, muy buenos. Por eso, bueno, si quieren que te traiga otra vez y, y luego tú exprimirme a mí por otro lado, no sé cómo, Exacto, pues que lo digan en los comentarios y te traería otra exacto. vez por aquí. Muchas Sí, gracias, Joan. Y nada, nos despedimos de aquí nada. de la gente. Nos vemos, gente. Un abrazo muy grande y eso, dale mucho cariño a Joan en los comentarios, esas cositas que yo creo que os ha aportado muchísimo, os ha aportado muchísimo valor. Un abrazo a todos. Venga, Hasta chavales, luego. chao. Chao.